Dios te bendiga, pueblo del Señor. En esta hora, hoy 5 de noviembre del 2021, hermanos, quiero compartir con ustedes algo que el Señor puso en mis manos, algo que el Señor me reveló. Algo que va a venir para 2022, hermano. El Señor me decía, el 2022 ya no será igual. El 2022 hará diferencia de los años anteriores. 2022 será un año de mucho juicio, un año de mucho azote para la humanidad, me decía el Señor. Un año de mucho azote para esta tierra. Hermanos, y el Señor me decía, ven y mira, mi siervo, ven y mira lo que te mostraré, lo que vendrá para el 2022. 2022 será clasificado un año de mucho luto, un año negro, un año que se tiñirá totalmente de rojo, hermanos. Y el Señor me decía, ven y mira, mi siervo, y escribe lo que te voy a mostrar. Mi alma adora la gloria de Jehová, hermanos. Y yo le decía, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres mostrar ahora? Y el Señor me decía, ven y mira, porque es necesario que mi pueblo se prepare, porque es necesario que mi pueblo esté alerta, es necesario que mi pueblo esté en ayuno y oración, porque lo que viene será muy fuerte, me decía el Padre. Entonces el Señor me decía, en diciembre del 2021, nuevamente vendrá la censura para muchos de mis siervos, para muchos pastores, para muchos evangelistas. Las redes van a colapsar, me decía el Señor. Diciembre del 2021, que las redes iban a colapsar, que toda información de salvación ya no iban a llegar hacia las personas por las nuevas regulaciones que van a meter, me decía el Señor. También me decía el Señor, los gobiernos harán obligatorio el pasaporte de vacunación para poder viajar al 70% de los países del mundo. Estemos alerta, pueblo de Dios. El Señor me decía, yo ya vengo, pero yo no puedo llevarme a un pueblo que aún no está preparado, a un pueblo que aún no ha lavado su vestidura en la sangre del Cordero, me decía el Señor. Entonces el Señor me entregaba y ponía en mis manos esta revelación, hermanos. Esto que yo a continuación voy a platicar con ustedes, esto que yo les voy a compartir, hermanos, es algo muy fuerte que vendrá para el 2022. Un año de mucha calamidad, un año de muchos azotes, hermano. En diciembre los países, hermanos, van a dar a conocer que están en crisis. Países importantes del mundo, países impensables, que están en crisis económica, hermanos. Lo darán a conocer al mundo. En enero del año 2022 me decía el Señor, dile a mi pueblo que los gobiernos de Reino Unido y Estados Unidos nuevamente causarán un bloqueo porque viene una nueva variante con las siglas DTA, me decía el Padre. Me decía, ve y advierte a mi pueblo que viene otro aislamiento, viene un aislamiento más por esta variante. Y los gobiernos reconocerán que no hay vacuna para esta variante, me decía el Padre. La gloria es de Jehová, mi alma alaba la gloria de Jehová, hermanos. Y me decía el Señor, diles que el paso número 3 del nuevo orden que se está implementando está en camino. Y debido a este aislamiento, hermanos, que yo podía mirar, de estos aislamientos que se hacían a todas las personas, muchos protestaban, había mucho estallido social, hermanos, de personas que no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo. Muchas personas, hermanos, que protestaron contra el gobierno, muchas marchas, muchas protestas en las calles yo podía mirar, hermanos. Algo totalmente fuera de control.
Entonces, hermanos, también yo podía mirar que la tierra iba a ser azotada por grandes acontecimientos mundiales, hermanos. Grandes acontecimientos vienen a la tierra. Serán un año muy difícil, un año muy complicado, más peor que el 2021, hermanos. Y Jehová me decía, alerta, alerta al pueblo, alerta a mi pueblo, y dile que se preparen por lo que está por venir en camino, porque será muy fuerte, me decía el Señor. Entonces el Señor me mostraba y me decía, mira hacia el espacio, mi siervo, mira hacia el espacio lo que viene. Y yo podía mirar, hermanos, varios asteroides del tamaño de edificios de 10 pisos, hermanos, que venían para la Tierra. Algunos pasaban cerca, otros caían a la tierra en diferentes naciones, en diferentes lugares, hermano, en diferentes direcciones se dirigían esos asteroides. Y me decía, en abril y mayo se estarán soltando muchos asteroides sobre la tierra. Simultáneamente estarán cayendo, me decía el Señor. Hermanos, era una escena terrible la que yo estaba viviendo, la que yo estaba viendo, como en una pantalla, hermanos, y en una zona oscura, como si yo me encontrara en el espacio, hermanos. Si en el espíritu no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. El Señor me decía, en el mes de julio y en el mes de agosto del 2022, será anunciado que vienen huracanes de grandes categorías, me decía el Señor. Serán anunciados grandes huracanes que azotarán a las naciones, principalmente a México y los Estados Unidos, me decía el Señor. Grandes huracanes de categoría 5, categoría 6, más peores que los del 2020-2021, me decía el Señor. En el 2022 se soltarán los huracanes más peores de la historia, me decía el Señor. Uno de categoría 6 que nunca había sido visto por la humanidad, lo verán, porque son mis juicios, decía Jehová de los ejércitos. Mi alma alaba la gloria de Jehová, hermanos. Y me dijo, dile a mi pueblo que esté en ayuno y oración, porque yo voy a guardar a un pueblo obediente. Hermanos, vienen muchas calamidades para el 2022. 2022 será un año que se teñirá totalmente de rojo, hermanos. Será un año color negro. El Señor me decía, avísale a mi pueblo que a mitad del año del 2022 viene hambruna para muchas naciones. El hambre llegará a naciones impensables, me decía el Señor. Algo nunca visto por la humanidad. Llegará la hambruna a los 5 países más importantes de la tierra. Países impensables, me decía el Señor. Y esto lo podrán ver en las noticias. Entonces, hermanos, yo podía mirar en esa escena a personas que corrían de un lado para otro. Otros se metían a los supermercados, otros a centros comerciales, y entre ellos se peleaban los alimentos. Unos peleaban por una bolsa de arroz, por una bolsa de frijoles, por una lata de alimentos, hermanos. Se comenzaban a pelear porque ya no había en los estantes, ya no había productos alimenticios. Se estaban agotando, mis hermanos. Y esto más de la mitad del año es lo que va a acontecer, me decía el Señor. Alerta, alerta a mi pueblo. Cuando yo comenzaba a ver, a mirar todos esos escándalos, todas esas todo lo que se estaba saliendo de control, hermanos, estaba saliendo de control. Las personas ya no actuaban de la misma manera, se perdía el estado de ánimo, ya no había amor en las personas, hermanos. Entonces el gobierno, mirando que se les estaba saliendo de control todo ese estallido social, hermanos, optaron por controlarlo. ¿Y sabe cómo lo hicieron, hermano? Con lo que ya traen adentro. Ustedes saben a lo que me refiero. A través del veneno los estaban controlando. Algunos les bloqueaban las arterias, hermanos. Yo podía mirar cómo la gente caía en las banquetas, por las calles, hermanos. Muchos no se podían sostener de pie.
Muchos cadáveres tendidos en la banqueta en fila, hermanos. Mucha mortandad, hermanos, a causa de lo que estaba ocurriendo. El gobierno estaba preparado ya por si la población se salía de control. Ellos ya tenían la forma de cómo controlarlos. Y ustedes saben a lo que me refiero, hermanos. El hambre azotará la tierra a más de la mitad del año, hermanos. Y también me decía, dile a mi pueblo que se acerca un terremoto para el 2022, un terremoto de grande magnitud que azotará el centro de América, me decía el Señor. Avísale a mi pueblo que se acerca un terremoto de magnitud importante que azotará América y el mundo se estremecerá por lo que vivirá en ese momento, me decía el Señor. No será un terremoto como lo que ha venido aconteciendo, sino será uno de más grande magnitud, me decía el Señor, que estremecerá a Estados Unidos y a México y a toda Latinoamérica, me decía el Señor. Y entonces Europa se estremecerá por lo que estará viviendo el continente americano, me decía el Señor. Porque muchos azotes vienen a la tierra por la desobediencia, porque ignoraron a mis siervos, a mis profetas, no hicieron caso a la voz de Jehová. Pero yo guardaré a un pueblo obediente, me decía el Señor. Hermanos, podía mirar a través de esa escena, mis hermanos, conforme el Señor me iba diciendo, ven y mira a mi siervo, yo podía mirar los edificios colapsando por ese fuerte terremoto, hermano. Ay de ti, California, Baja California, ay de ti porque te separarás del continente de México, del país de México, perdón. Baja California, te convertirás en una isla, porque la boca de Jehová ha hablado. Y a causa de la desobediencia viene todo este juicio. 2022 será un juicio donde será un año donde los juicios serán más fuertes. 3, 4 veces más fuertes que los del 2021, hermanos. 2022 será un año terrible. Hermanos, vienen cosas impensables para el 2022. Vienen juicios más fuertes. También pude mirar, hermanos, cómo la isla de Cuba era libre en el 2022. Cuba será libre en el 2022 porque así lo ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi alma alaba y adora la gloria de Jehová. 2022 es un año totalmente negro, hermanos. Vienen bastante juicio, bastante azote, vienen terremotos, vienen hambre, vienen persecuciones. Hermanos, y muchos se preguntan, pero se ha estado hablando sobre un apagón mundial. Pues déjame decirte, hermano, que el Señor me ha confirmado y me ha dado a conocer el día, la fecha de cuándo será ese apagón mundial, hermanos. Cuando el Señor me decía, mi siervo, ven y mira, yo podía mirar, hermanos, un apagón mundial. Y no me refiero nada más a las redes, sino a la electricidad. Quedará todo el mundo a oscuras, hermanos. Totalmente a oscura. ¿Por qué? Porque la élite, los grupos, los gobiernos se estarán preparando, hermanos, para un control total. Y esto no de mí, sino del Señor, hermanos. Diciembre del 2022. Escucha muy bien, hermano, esto. Diciembre del 2022 se viene el apagón mundial. Estemos preparados para lo que viene, hermanos. Estemos en ayuno y en oración, porque esto es una voz de alerta. 2022 será un año de terrible juicio. También el Señor me muestra que en el 2022 los gobiernos estarán trabajando ya para el microchip, hermanos. Ese proyecto lo echan a andar a mitad del año, a mitad del 2022, hermanos. Hermano, cuando yo miraba esas escenas terribles de juicio, hermano, yo me quedé atónito, yo me quedé impactado porque
Es un juicio que la verdad nunca en mi vida había visto en una revelación de los que el Señor me ha mostrado. Si bien los que Dios me ha mostrado han sido de una forma muy, muy suave, de una forma muy, muy sencilla. Pero esta vez yo podía ver inundaciones, podía ver edificios colapsados, podía ver personas como caían en las calles, se desvanecían, hermanos. Cómo caían muertos a causa de esto, porque los estaban controlando y ustedes ya saben con qué, hermanos, a distancia. Y el Señor venía alertando y diciendo, pueblo, prepárate, pueblo, pero muchos ignoraron la voz de Jehová. Hicieron lo que a ellos les convenía, fueron amantes de lo material, más que de Dios. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Iglesia, prepárate. Jehová está hablando, Jehová está alertando a su pueblo. 2022 será un año muy terrible, un año de luto. 2022. No vienen tiempos mejores como te lo han venido diciendo, ni tiempo de bendición, hermanos. Lo que viene es tiempo de azote para la tierra, para la humanidad, a causa de la desobediencia, porque el hombre no se ha querido arrepentir, no se ha querido poner sobre el camino. Mi alma alaba la gloria de Jehová. Prepárate, iglesia, estemos en ayuno y en oración, porque lo que viene será terrible. Escucha muy bien, en diciembre de este año viene la caída otra vez de las redes sociales y las censuras nuevamente. Mucha información importante será eliminada, hermanos. Por eso los estamos alertando con mucho tiempo. Los gobiernos del mundo en el 2022 anunciarán una crisis económica en los 5 países más importantes, hermanos. El Señor hacía alusión a 5 países más importantes de la tierra donde vendrá crisis económica, donde vendrá mucho juicio para esas naciones. Pero asimismo, esos 5 países más importantes de la tierra, hermanos, estarán peleando el poder para ver quién domina al mundo. Entre ellos, China, Rusia, Estados Unidos. La gloria es de Jehová, hermanos. Estemos alerta, estemos preparados, porque 2022 viene con grandes azotes para la humanidad. Que Dios te bendiga. Tu hermano en Cristo, Paco Smith.